Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo resumen en el canal. El día de hoy les traigo una historia increíble llamada El Matón del Servicio Nacional de Impuestos. Este manga es súper bueno, así que quédense hasta el final porque se van a sorprender. Antes de comenzar, me gustaría decirles que acabamos de abrir nuestro segundo canal. Allí trataremos 100% anime, noticias, análisis, etcétera acerca de anime. Así que les pido que los que les guste el anime vayan al canal que dejaré en la descripción y fijado en un comentario. Otro anuncio que tenemos para ustedes es que existen resúmenes de manga y mangas que no podemos subir al canal, esto debido a las políticas de YouTube. Así que hemos decidido abrir un Patreon donde subiremos todo el contenido que no se pueda subir a YouTube. Al que guste apoyar será bienvenido. También estará en el comentario fijado. Por último, no olviden suscribirse al canal, ya que el 90% de los que ven los videos no están suscritos, así que les pido que me apoyen con su like y suscripción para poder seguir trayendo contenido de esta duración y calidad. Y ahora sí, después de semejante textazo, comenzamos. En primer lugar tenemos a nuestro protagonista caminando por las calles vestido de forma bastante elegante. Este dice que desde hace algún tiempo empezaron a aparecer números extraños en su cabeza. Estos números flotan encima de la cabeza de las personas y no parecen seguir algún patrón en especial. Nuestro prota incluso pensó que estaba alucinando, pero estos cada vez se volvían más frecuentes y más claros. Incluso se planteó si podría ser la cantidad de vida o el nivel de pelea, pero esto era absurdo y no tenía sentido. Nuestro protagonista no dejaba de pensar en esos números, pero aún así tenía que volver a la realidad tarde o temprano. Vemos cómo su historia personal comienza con un recuerdo de cómo su hermano mayor se fue de casa hiriendo los sentimientos de su madre con palabras crueles y abandonándolos a los dos. Nuestro prota trabajaba en cualquier cosa que dejara dinero para poder ayudar a su madre y a pesar de todo estudiaba en sus ratos libres. Esto le trajo algo positivo, ya que encontró un buen trabajo en una reconocida empresa en el área de asuntos financieros. Incluso las chicas se acercaban a Shin, es decir, nuestro prota, con intención de invitarlo a salir, pero este solo se concentraba en el trabajo. Shin se percata en una revisión que hay una discrepancia económica, es decir, una evasión fiscal. Nuestro prota va con su jefe directo y le comenta de esta cifra, pero el jefe solo le dice que lo deje así. Shin por supuesto le dice que eso sería evasión fiscal, pero el jefe insiste en que así lo deje. En ese rato aparece el director de la empresa acompañado de unas chicas y nuestro prota se percata de algo interesante. Y es que arriba de la cabeza del director, los números que están ahí son exactamente idénticos a la cifra que falta en la empresa. Nuestro protagonista sabía que tenía que hacer algo y decide llamar a la policía para informar del asunto. El director fue apresado y nuestro prota dice que los números arriba de la cabeza del director fueron eliminados. Ahí es cuando Shin se da cuenta de que su superpoder es ver las deudas de la gente. Obviamente la empresa toma represalias contra Shin y es despedido en ese instante, dejando en claro que tratarían de cerrarle las puertas en otras empresas por soplón. Nuestro protagonista por supuesto se sentía abrumado, pero tenía una ira enfocada hacia esos sucios ladrones, así que toma una decisión que cambiaría su vida completamente y decide convertirse en un funcionario público. Con los números arriba de sus cabezas, nuestro protagonista sabe por quiénes ir y desea acabar con esos ladrones dejando esas cifras en cero. Nuestro prota se da cuenta de que en el mundo solo existen algunas cosas justas, como la gravedad, los impuestos y la ley. Nuestro prota se encuentra bastante indignado de que las personas no paguen sus impuestos, pero sí compren coches de lujo y demás cosas. Shin se presenta al examen escrito del Servicio Nacional para ser un funcionario público, y al salir recibe múltiples llamadas del hospital donde se encontraba su madre debido a que fue trasladada a urgencias. Al llegar al hospital, el prota es recibido por la deuda del hospital, la cual es una cifra muy alta para él. Aún así, nuestro prota trata de que su madre no se preocupe por las facturas ni por nada, así que no deja que su madre vea estas mismas facturas. Sin embargo, ella se las arrebata y logra verlas. Nuestro prota se siente frustrado de no poder ayudarla, y en contra de su voluntad decide llamar a su hermano mayor para pedirle ayuda para su madre y las facturas.
Al contestar el teléfono vemos que este hermano es un completo imbécil y no le interesa la vida de su madre ni la de su hermano, así que decide no ayudarlo y humillar a Shin con sus palabras. Shin por supuesto que se siente hundido y comienza a cuestionarse si todo lo que ha hecho hasta ahora vale la pena. Todo parece desmoronarse e intenta acabar con su propia vida en un puente que se encuentra en un río. Lo intenta, pero fracasa, ya que no tiene el coraje de lanzarse. Sin embargo, decide arrojar todos sus libros de funcionario público y abandonar ese tonto sueño cuando de repente es detenido por un hombre que le cuestiona por qué alguien que pasó el examen escrito decide rendirse. Nuestro prota al inicio piensa que es solo un transeúnte normal y le dice que no se meta. El hombre le dice que no le agrada ver que alguien que está aprendiendo sobre impuestos y finanzas tire así sus libros. Shin parece estar molesto de que un hombre con un reloj de marca, bien vestido y con un buen auto le diga algo así, ya que piensa que es claramente un evasor de impuestos. Al revisar los números de la cabeza del hombre, Shin termina asombrado ya que no hay ningún número. Este hombre rico no evade impuestos. Es ahí cuando el prota decide abrirse un poco más con él y contarle que él solo quería una oportunidad en esta vida tan horrible. Y aunque todo fue a mal después de que delató al director de su pasada empresa, no se arrepiente de nada, ya que él solo quería hacer lo correcto en este mundo tan podrido. A pesar de haber tenido tantos problemas en su vida, él no se arrepiente de nada. El hombre le pregunta qué haría en caso de que se convierta en un funcionario público y alguien de alto rango del gobierno estuviera evadiendo impuestos. Si lo delata, podría tener consecuencias graves, y el prota no lo duda, lo delataría, ya que las espadas no tienen ojos, solo cortan. El hombre se sorprende y decide ayudarlo dejándole una tarjeta y diciéndole que le hará una recomendación con un contador para que mejore sus habilidades. Shin le agradece la oportunidad que le ha dado y rápidamente pasan 2 meses. Nuestro prota asistía a conferencias por la mañana e iba a la oficina donde fue recomendado por las tardes, donde podía escuchar muchas cosas que lo hacían adquirir conocimiento. Finalmente, en la última prueba con los funcionarios, Shin aprueba el examen y se convirtió oficialmente en un funcionario público. Shin fue asignado a la oficina de impuestos en Seúl y se percata de que múltiples empresas están a nombre de menores de edad, niños a los que sus padres les heredaron sus empresas para no tener deudas a su nombre y seguir malversando dinero. El prota comenta esta situación en su oficina y decide ir él personalmente a la auditoría fiscal para tratar el caso. Sin embargo, su nuevo jefe no parece estar de acuerdo con esta situación y le repite unas palabras al prota que para él son muy desagradables. Le dice déjalo pasar. Aunque nuestro protagonista insiste, esto solo le trae más problemas, ya que el jefe y una chica de la oficina le dicen que este tipo de cosas solo deben dejarse pasar por alto. Shin por supuesto que estaba muy molesto con toda esta situación y decide recurrir a su única arma que le quedaba, llamar al hombre del otro día. Este, al entregarle su tarjeta con su teléfono, le dijo al prota que solo tenía una oportunidad, que lo llamara solo una vez. Y nuestro prota decide gastar su oportunidad en pedirle ayuda para atrapar a los malditos evasores de impuestos de los centros comerciales que ponían los negocios a nombre de niños para evadir impuestos. Al llamarlo, le dice al hombre que quiere atrapar a los evasores y a todos los que fueron sobornados por ellos, como el gerente de su oficina y demás. El hombre le pregunta a Shin si en verdad es lo que quiere hacer con su única oportunidad, y el prota ni siquiera lo duda. El hombre decide apoyarlo y le dice que después de todo, él está aquí para atrapar a esos idiotas, así que le da la libertad a Shin de actuar según su juicio. Shin vuelve a su escritorio y comienza a trabajar en el caso cuando es interrumpido de nuevo por su gerente. Shin incluso llamó al contador de impuestos y el gerente se enteró rápidamente, así que va hacia Shin a cuestionarle si él fue. Por supuesto el prota no lo niega y le dice al gerente que lo deje trabajar. El tipo se exalta demasiado, llegando incluso a insultar al prota, pero en medio de esto llega el gerente general, es decir, el mandamás de la institución, a ver qué estaba sucediendo. El hombre va en busca de los 2 jefes de la oficina que estaban causando el alboroto para hablar con ellos en un tono autoritario, como si se hubiera enterado de sus malversaciones. Sorprendentemente también pide hablar con Shin y le pregunta si va a dejar que se retire a salvo.
Shin le dice que si no es un desgraciado o malversador no tendría por qué preocuparse, y este solo se ríe y señala a los otros dos con cara de decepción. Y cuando estos querían alegar algo al respecto, el gerente general los mira fijamente y con gran presión, así que estos se sientan y van a hablar con él. Básicamente el gerente general no parece ser un mal tipo, y se enteró de que estos sujetos de su propia empresa estaban haciendo estas malversaciones. Después de esto, todos en la oficina quedan asombrados por Shin. Luego, estos dos sujetos se encuentran con otro tipo que parece estar de su lado y le informan la situación. Estos sujetos dicen que alguien debe estar cubriendo al prota, ya que no es normal que tenga tanta libertad. Este otro tipo menciona haber recibido una llamada del director diciendo que dejaran al chico hacer lo que sea. Un rato después, nuestro prota se encuentra con este hombre y comienza a hacer un análisis de sus datos y su historia personalmente. El prota le dice al hombre que puede irse y este lo hace. Sin embargo, el prota menciona que este hombre es el primer evasor de impuestos que atrapa por sí mismo. Al salir de la oficina, el prota se encuentra con el hombre que lo ha ayudado y este lo invita a cenar. Llegan a un restaurante lujoso y discreto a la vez. El hombre le dice al prota una frase muy importante para su jefe, la cual es: si le das el poder a alguien que no lo sabe manejar, verás el verdadero carácter de ese alguien. Le dice al prota que él pudo haber pedido fama o una fortuna, pero en cambio, solo pidió ayuda para hacer lo que tenía que hacer. El prota dice que lo que fácil se gana, fácil se puede perder. Aún así, nuestro prota sabe que este hombre no es ordinario y que debía probarse a sí mismo. En ese momento, el hombre le revela su nombre, el cual es Lee Won-kyun. Es el propietario de la oficina de impuestos Samsung, es decir, el mejor grupo de élite financiero de Corea. En eso llega el director de dicha empresa, el jefe de este hombre. El prota se sorprende porque no existe el título de director en la junta directiva de la oficina, por lo cual este hombre debe tener fácilmente el nivel de un gobernador o más alto. El director le pregunta a Shin si él es el novato que humilló a sus jefes en frente del gerente general. En eso, el otro hombre decide salir, dejando a Shin a solas con el director. El hombre le dice a Shin que irá directo al grano y le pregunta si él se convertirá en la espada, una analogía que hicieron Shin y el otro hombre en el primer capítulo. Una espada no tiene ojos, ataca a todos los que lo merezcan sin mirar su edad, sexo, etnia ni nada por el estilo. El director continúa revelándole su identidad y sus funciones como director, y le dice a Shin que le dará la libertad de hacer lo que le plazca en su cacería de deudores de impuestos. Nuestro prota sigue incrédulo y le pregunta qué pasaría si él decide traicionar un día al director, y este le responde que en ese caso no hay nada más que hacer, ya que esa es su manera de actuar. Finalmente nuestro prota acepta el trato y decide tomarle la palabra al director. Al día siguiente en la oficina, nuestro prota siente las miradas y el rechazo de todos hacia él. Sin embargo, sabe que tiene conexiones con el director y también con Lee, que lo hacen muy afortunado. En eso, uno de los jefes de la oficina vuelve a molestarlo, pero aparece el gerente y propietario del departamento de impuestos, Ham. Este hombre defiende a Shin y le pide hablar a solas con él. El hombre le pregunta a Shin si hay algo en especial que quiera hacer, y el prota le comenta que quiere atrapar a esos malditos que ponen compañías a nombre de niños de 12 años para no pagar impuestos. Las declaraciones financieras son gigantescas y él desea cambiar todo eso. El gerente Ham le dice a Shin que esa empresa ha estado haciendo tranzas financieras para librarse de los impuestos, como pedir créditos y préstamos. Están haciendo métodos de autoenriquecimiento ilícito, incluso están protegidos con garantías de carga, que estos son transferencias de bienes con una reducción de impuestos considerable. Sin embargo, esto no es ilegal. No obstante, el gerente Ham sabe cómo lidiar con ello, pero le dice a Shin que no le dará la respuesta tan fácilmente. Luego de esto, el gerente Ham y Shin se preparan para ir hacia un lugar. En camino, en el auto repasan en caso. Finalmente llegan y abren la puerta del lugar y se encuentran a los otros jefes de su oficina ya en ese lugar, y a estos por supuesto que no les agrada ver a Shin ahí. El prota le da un informe al director ejecutivo de dicha empresa, que por cierto este parece no querer a Shin, así que se ve sospechoso. Al ver que en esa hoja el prota le está pidiendo 500 millones, este se exalta y le dice que es ridículo que pida esa cantidad.
Pero recordemos que el prota tiene la habilidad de ver los impuestos evadidos en la cabeza de las personas, y al revisar la de este hombre, tiene 1.1 billones de wones, es decir, más de 1000 millones de wones evadidos. El hombre le dice a Shin que no fue un regalo sino una transferencia. Esa empresa, ya que así se paga el impuesto de transferencia, es considerablemente menor que el de un regalo. El prota estaba teniendo una gran batalla dialogada con este evasor, hablando de las cuentas, de cifras, etc. Parecía incluso que los tipos tenían contra las cuerdas a Shin, pero nuestro prota saca las cuentas bancarias de la hija del director y se da cuenta de que recibe cantidades descomunales de dinero que cubrirían la deuda que Shin demanda para el pago de impuestos, dejando en jaque a estos sujetos. Para ser honesto, no tienen que entender a la perfección qué pasa, porque a veces ni yo entiendo al 100%, pero es increíble ver cómo el prota acaba con ellos con sus propias reglas y juegos sucios, así que esto es muy divertido de ver. El prota, al ver que el tipo no tiene intención de explicar nada, menciona que tendrá que proceder con la fiscalía y nuestro prota se proclama ganador. Sin embargo, el hombre no se da por vencido y le dice al prota que tenga cuidado. El hombre toma el teléfono y parece tener contactos en la fiscalía. Todo para el prota parece perdido, ya que con contactos en la fiscalía sería muy complicado proceder. Sin embargo, nadie le contesta a este hombre y nuestro Shin recibe un mensaje de texto del jefe de sector Lee. Este se encargó de estos contactos molestos y Shin menciona que entonces así es como se siente tener contactos fuertes. En verdad se siente muy bien. El hombre se desmorona y Shin le dice que le diga a su hija que pague los impuestos lo antes posible. El hombre, en un intento desesperado por detener esta situación, intenta sobornar a Shin con 500 millones de wones. Nuestro prota por supuesto que rompe el sobre y le dice que mejor se lo guarde para pagar impuestos y que dentro de poco empezarán una auditoría fiscal. Ya en la oficina, finalmente estos jefes de la oficina de Shin que apoyaban a este tipo fueron despedidos y aparece el gerente general para hablar con Shin. También se encontraba el gerente Ham. Hablan del buen trabajo que ha hecho Shin y que no debe cambiar nunca ni sentir miedo, ya que ellos lo apoyarán a cumplir sus objetivos. Finalmente, el gerente general le pregunta a Shin si hay algún otro departamento donde le gustaría trabajar para aprender algo más. Luego vemos a nuestro prota frente a otro funcionario público de la división de auditorías. Se llama Kim Jung. Nuestro prota utiliza su poder para ver si es de fiar y se da cuenta de que encima de su cabeza tampoco hay números. Rápidamente el hombre le pide a Shin que lo acompañe directamente a una declaración de un testigo. El prota se sorprende de que vaya tan directo al grano sin que le haya enseñado algo preparado para ese momento. Finalmente vemos como una mujer empieza a dar su declaración de que su jefe del mercado donde ella trabaja está evadiendo impuestos. Menciona que los empleados no les paga a tiempo ni de manera completa, y no porque no tenga dinero, ya que logró tomarle una foto con su caja fuerte llena de dinero, y el jefe de Shin tras esto le dice que solo debe reportarle a él directamente, ya que estos casos son muy confidenciales, y como no hay suficiente personal, manda solo a Shin a cubrir esta auditoría. El prota visita el mercado y se da cuenta del mal carácter de este jefe de mercado y de la gran cantidad de impuestos que ha evadido. Shin dice necesitar más evidencia para condenar a este sujeto, y en eso recibe una llamada de alguien que dice que lo verá ahí. Rápidamente llega Hwang Min-woo, el secretario de octavo grado del equipo de auditorías. Este dice haber recibido una llamada del jefe del sector, así que Shin va directo para allá junto a él. Un empleado se dirige hacia este jefe del mercado a exigirle el justo pago, pero vemos cómo es tratado de una forma horrible y déspota. Luego sale decepcionado de la oficina, pero se encuentra con nuestro prota y su equipo dispuesto a cambiar las cosas en este lugar. Al llegar, nuestro prota encara directamente a este mal jefe. Le dice que no intente nada, ya que en caso de que esté en riesgo la destrucción de evidencia, es posible convocar a una auditoría sin previo aviso. El hombre se exalta y el prota le dice que coopere durante la auditoría fiscal.
La batalla de argumentos comienza y el prota le dice al hombre que no reporta un costo de mano de obra de 96 millones. El hombre le dice que para un negocio no tan masivo, hacer reportes de todo es contraproducente y sus ganancias son solo de 300 millones. El prota le dice, en ese caso el costo apropiado o de mano de obra significaría un máximo de 30 o 40% de las ventas, es decir, 96 millones de esos 300 que él dice entran en el rango de 32%, por lo cual no debería haber problema aparente, ¿verdad? Sin embargo, viendo su reporte de mano de obra, solo debería tener 4 empleados, ya que el costo cambiaría mucho si hubiera más de 5. El tipo se pone nervioso y le pregunta qué tiene que ver eso de los empleados. El prota le dice que no mienta, ya que él ha visto y reunido información de más de 10 empleados. Si sus ganancias son de 300 millones, el costo de mano de obra debería ser mínimo de 340 millones, por lo cual estaría en números negativos. Así que le pregunta de dónde salen sus gastos de manutención. Los acompañantes del prota se sorprenden, ya que ven lo despiadado que es Shin. El prota le recuerda que además el 3% de la venta es en efectivo, es decir, 9 millones. Pero ni de chiste esto es real. Está recibiendo mucho más efectivo de lo que reporta. Y el prota se percató un día antes que solo 1 de cada 10 clientes le paga con tarjeta. Así que por lo tanto las ventas sí deben ser más de 10 veces lo que reporta. El prota le dice que esto no es todo, ya que aparte sus empleados están en condiciones precarias, fallan con la aseguradora, falla a reportar la cantidad de trabajadores diarios, falla en escribir un contrato laboral y no cumple con el salario mínimo por ley, así como tampoco de una jubilación digna. El prota humilló tremendamente a este evasor de impuestos. Después de todo esto, una de las chicas de la oficina pregunta cómo es que el prota terminó en la división de auditoría, teniendo tan solo un año de experiencia. Al llegar, el prota es reconocido por algunos de sus compañeros. El prota dice haber llegado a ese puesto después de encargarse de los jefes anteriores de la oficina y querer impartir la justicia. El prota les menciona que el jefe de sector incluso le dejó su tarjeta para tener una cena con sus compañeros. Todo estaba yendo muy bien. Sin embargo, de repente aparece alguien en escena que se dirige a la caja a pagar la cuenta del prota y sus amigos. Los compañeros del prota se molestan, ya que no lo conocen, y el prota reconoce a este tipo como el que lo despidió en su oficina anterior. Vemos cómo el prota después de este incidente se decidió a investigar sobre este caso con mayor profundidad, esto debido a los malos recuerdos que ese hombre le había traído y todo lo malo que éste cometía. El prota se veía incluso distraído tras todo este incidente. Después de un rato de recordar todo lo que su antigua oficina hacía, y por supuesto de recordar también que en gran parte la razón por la que hace todo esto es tras ver la maldad del mundo, en una empresa como la de estos sujetos, claro está. El prota decide llamar al gerente de esta empresa para solicitarle el formulario de resoluciones mediante fax. El hombre le pregunta su nombre al auditor, que en este caso es el prota, que al decirle su nombre, recuerda que era su empleado antes e intenta hablar un poco de la vida privada con el prota, pero este lo rechaza tajantemente. El prota le da 10 minutos para mandar el formulario de resolución mediante fax. Al alegar el hombre, el prota decide recortarlo únicamente a 5 minutos. El tipo se exalta y se siente una gran tensión en la llamada. El prota insiste en que no le haga repetir que le mande el formulario en 5 minutos. Al colgar, un subordinado del prota le pregunta al prota si está bien insistir tanto, pero Shin le dice que todo está bien. El formulario no fue enviado tras los 5 minutos, y el prota es llamado por el hombre, quien llama arrogante al prota. Shin le dice que no tiene por qué oírlo insultarlo durante sus horas de trabajo, así que debe terminar con esto. Y para colmo ya ni siquiera necesita enviar el formulario, ya que se va a emitir un aviso de auditoría fiscal.
El otro chico de la oficina le dice al prota que nunca había visto a alguien con semejante confianza y le reconoce su trabajo. Le pregunta si acaso tiene algo que lo respalde en este caso. El prota le dice que sí, tiene cerca del 100% de probabilidades de salir victorioso en esta ocasión. Tras todo esto, vemos al gerente de esta empresa hablar con el director, quien le cuestiona qué es lo que estaba pasando. El gerente le dice que el auditor designado es alguien que solía trabajar para él en el pasado. El director se molesta debido a que se da cuenta de que es culpa del director que un auditor los tenga en la mira. En ese momento vemos al otro tipo que apareció en el restaurante del prota la última vez. El hombre dice que en estos casos hay que mantener la calma. El director se preocupa, ya que el jefe auditor actual es especialmente conocido por ser minucioso y estricto. Se trata del auditor Kim, el superior del prota. También recuerdan que fue en ese departamento de investigación quien denunció al gerente general John. El director se molesta y se pregunta qué es lo que querrá el prota con ellos después de haber sido despedido. El otro tipo intenta ver el lado positivo de las cosas, diciendo que gracias al gerente podrán experimentar todo tipo de situaciones como esta. El hombre dice que si utilizan bien esta oportunidad, incluso podrían poner de su lado a un auditor. El gerente asiente la afirmación y le dice que si lo deja, hará lo mejor para encontrar la forma de convencer al prota. Después de esto, vemos a nuestro protagonista a punto de abordar el metro, cuando aparece alguien que lo llama por su nombre. Se trata de una chica llamada Kim Yu, de su antigua oficina, es decir, de la empresa de estos tipos de antes. Al conversar un poco con ella, la chica le pregunta si ya encontró un buen trabajo tras haber salido de su antigua oficina. La chica le dice que pensó que tendría problemas con eso, ya que nuestro prota no se fue en buenos términos. La chica lanza una pregunta indiscreta a nuestro Shin. Le pregunta si no es difícil conseguir trabajo si filtra información interna. El prota no lo entiende, pero la chica le dice que el gerente había dicho que el prota fue quien filtró información a la competencia. El prota lo niega, pero aún así se siente apenado de esta situación. La chica le dice que siempre se le hizo extraño, ya que siempre consideró al prota como una buena persona. Finalmente, Shin y su asistente llegan a esta empresa. El asistente dice sentir una presencia muy pesada en este lugar, ya que todos observan de una manera no grata a nuestro prota, diciéndole desde traidor, sinvergüenza y demás. El prota le dice que no le preste atención a eso. En ese momento, ante nuestro prota aparece este tipo de antes llamado Lee Von Han, trazándole el camino a nuestro auditor, es decir, el prota. Una vez en la sala de juntas, el tipo empieza a darles razón de sus obligaciones empresariales, las ganancias, bonos al trabajador y demás. El hombre le dice que la compañía también gastó algo de dinero personal, aunque por supuesto sujeto a los impuestos. El hombre le sugiere antes de irse que pasen a ver al director, ya que quiere conocerlos. El asistente del prota parece no querer, pero sorpresivamente el prota decide acceder a ver al director. Una vez ahí dentro, también se encontraba el gerente, quien saluda al prota de manera amigable. El gerente le dice que salude al director, pero el director dice que no es necesario, ya que no está aquí por una visita, y le pide al prota que tome asiento. El director de esta empresa no pierde para nada el tiempo, y rápidamente le dice al prota que cuando trabajaba para él, no pudieron darle una indemnización, así que aunque sea tarde, les gustaría darle ese pago, un maletín lleno de dinero, o puede tomar el pago del contrato de reintegro. Sin embargo, frente al rostro del director, aparece un dispositivo de grabación que el prota llevaba consigo. El prota le dice que por supuesto estaba grabando todo, y que por si lo ha olvidado, la persona que lo despidió fue el mismo director, y por haber inventado todos esos chismes, ahora sí le mostrará lo que es filtrar información de verdad. Tras todo esto, los presentes se sorprenden muchísimo. El gerente incluso intenta cambiar la situación, y el director dice sentirse bastante ofendido, y le pregunta al protagonista
si acaso cree que ellos son algún tipo de criminales o algo por el estilo. El prota les responde que eso depende enteramente de cómo lo veas, ya que solo está revisando la lista de ofensas que ellos han hecho. El director le pregunta al gerente Park si acaso solo va a quedarse mirando sin hacer nada. El gerente comienza a alterarse e incluso sujeta bruscamente a nuestro prota del traje, preguntando si cree que realmente estará a salvo, solo por ser un funcionario público. El prota no se ve alterado y le dice que guarde sus modales a este tipo, y le pregunta por qué habla tan informalmente. El gerente se exalta muchísimo y está a punto de golpear al prota. Sin embargo, el asistente de Shin interfiere y le dice al gerente que ahora mismo está en una llamada con un empleado del mismo departamento, así que le pide que no haga nada precipitado. Lo estaba incluso sujetando del cuello de la camisa y usando un lenguaje abusivo. Todo esto se está enviando en tiempo real. El prota asiente y le dice que si usa la violencia, nada bueno saldrá de ello y solo va a empeorar su situación. Así que es mejor proceder ahora con estos asuntos como un caballero, y les pide que comiencen a explicar sus justificaciones al director y al gerente. Nuestro prota es capaz de ver los números sobre sus cabezas con cifras exorbitantes. El prota les pregunta si saben que se debe proporcionar una resolución de la junta cuando se pagan los bonos a los ejecutivos. En eso aparece el otro hombre preocupado por la situación, y el prota le dice que llega en un momento adecuado y que para él también tiene. Menciona el prota que los ejecutivos de esa empresa parecen ser unos genios con grandes logros, el director con una gran ganancia de un negocio en China, y el otro tipo también obtuvo muchos clientes en lugares clandestinos. El director dice que sí, que eso es legal, ya que por ello recibieron bonos especiales. Los otros tipos lo confirman, diciendo que recibieron todos los pagos necesarios y legales. Sin embargo, nuestro prota tenía preparada la página del acta de la junta directiva en ese momento, y a partir de esto, pregunta al prota si acaso no hubo una resolución de la junta directiva respecto a las bonificaciones en primer lugar. El director se molesta con Lee por dejar que el prota encontrara esa acta. El prota dice que si los bonos se pagaran antes de crear la resolución, sería un gasto excesivo que no está relacionado con los asuntos comerciales de la empresa. Así que lo más probable es que sea el impuesto de sociedades. El siguiente es el estado de ganancias y pérdidas. Por ejemplo, las tarifas del bar del anfitrión y del salón de la habitación están incluidos en los gastos de bienestar, así que no tiene sentido. El tipo llamado Lee le dice que no se preocupe, ya que le enviará una lista de todas esas cosas. Sin embargo, el prota saca a flote que también se entregaron masajeadores de más de 10 millones de wones a cada ejecutivo, pero esto ni siquiera es lo peor de todo aún, ya que apenas viene el balance general. El tipo llamado Lee le dice al prota que debería parar, y que si acaso ya se ha olvidado de que él fue su maestro en esta industria cuando recién comenzó. Le dice que solo lo menciona porque está preocupado por los oficiales. El prota le dice que parece saber mucho de las cenas del Departamento de Investigaciones Fiscales, pero no sabe nada sobre el prota. El tipo empieza a perder los estribos y le dice al prota que a quién le importa la ley. El prota solo decide continuar llenándolo de argumentos, los principales bonos a corto plazo, dinero pendiente que se debe dar, pagos provisionales y préstamos a corto plazo. Estos tipos no pagan intereses y tampoco los devuelven. Por otro lado está el impuesto sobre la renta. Esto estaba siendo transmitido en la oficina del prota, debido a la videollamada de su asistente. Todos empiezan a preguntarse cómo es que se ve nuestro prota en acción. Parece muy confiado para ser un inexperto como dicen. Incluso en esa situación no parece ansioso y dice todo sin filtros. Inmediatamente reconocen al otro tipo que se encontraron el otro día en su cena en esta llamada. Tras todo esto, vemos ya en solitario estos tipos. El director está humillando al gerente de una manera grotesca por sus equivocaciones. Le pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que empezó a trabajar aquí. Él le responde que 17 años, pero pese a esto sigue siendo una carga que no hace el trabajo de la mejor manera. El gerente vuelve a disculparse, pero el director le dice que solo tenía que hacer algo muy sencillo,
como lo es deshacerse del prota, pero ni siquiera eso pudo hacer. El tipo incluso es pateado y humillado continuamente. El director le pregunta por qué se agacha si no hizo nada malo, y le pregunta si acaso no se va a levantar. El otro tipo llamado Lee le pide al director esperar un momento, ya que quiere opinar al respecto, pero el director solo le recuerda que no habrá más oportunidades si vuelves a fallar. El tipo sabe que solo tiene una oportunidad y le recuerda al director que hace tiempo él ayudó a un ex fiscal de distrito, por lo cual cree que puedan ayudarlo. Así que le hará una llamada sobre el prota y su asistente para que los ayude. El director solo le repite de nuevo que no puede fallar y que solo tiene una oportunidad más, así que debe continuar esta vez sin ningún error. El prota se encontraba descansando viendo televisión, recibiendo una llamada de un gerente. No vemos mucha información de este, pero vemos que la conversación es amigable. El hombre en la llamada solo le dice que nuestro prota atrapará a un ex funcionario, es decir, alguien que en algún momento fue parte del gobierno. El prota se sorprende muchísimo, pero sabe que es una oportunidad de oro porque debe ser un magnate y un hombre muy poderoso con muchas influencias. El hombre le dice al prota que la autoridad que tiene es mayor de la que piensa, así que no debe desaprovecharla. El prota le menciona que no importa de quién se trate, no será fácil con los evasores de impuestos, pero él lo logrará. Tras esto, ya en la oficina el prota y el secretario se encontraban trabajando, y el prota le pregunta algo. Cuestiona acerca de si la oficina de impuestos Samsung es un gran lugar. El chico le dice que a veces el prota en verdad parece alguien de primer año. Y por supuesto, en Corea, Samsung es una de las grandes 3 oficinas, Samsung, Seocho y Gyeongsan. Y si vas más lejos, entonces es Gangnam y Banpo. Es un grupo de élite en el que no puedes entrar solo con tu calificación de desempeño. La cantidad de ingresos de los contribuyentes que pasan por esas oficinas es exorbitante. El prota solo reflexiona sobre ello sin decir nada. En eso entra una chica de la escena diciendo que alguien viene a visitarlos. Aparece el jefe de departamento y le dice al secretario que no tenga miedo de si vienen por algo del día de ayer, ya que él y el prota no hicieron nada malo. Quien aparece es el detective de la oficina del fiscal en el sector 3 de la división oeste, el investigador Min. El jefe pregunta a qué vienen. El otro sujeto parece conocer al jefe de departamento y lo cuestiona si sigue trabajando en el departamento de impuestos de manera despectiva. El jefe le pregunta qué hacen aquí y le dicen que esto vino del comité de auditoría que trabaja bajo la dirección de la Oficina Regional de Impuestos en Seúl. El fiscal dijo que encontraron sospechosos sobre la investigación a estos empleados. El tipo dice que en la hoja fue él quien aparentemente atrapó a 2 personas, pero por ser él, puede mover algunos hilos para ayudarlo, como intentando humillarlo diciendo que tiene más poder que el jefe, algo así interpreté yo. Sin embargo, aparece el gerente general de la oficina de impuestos del prota, quien dice que incluso si hay alguien de su departamento que está siendo investigado, es demasiado venir aquí de este modo. Le dice que el motivo debe ser transparente, a menos de que se trate de un delito grave como ayudar a la evasión de impuestos, corrupción o soborno. El tipo pregunta si acaso se van a resistir, y el gerente menciona que ya que este no siguió los procedimientos correctos, era inevitable este resultado. El tipo cuestiona desde cuándo se siguen los procedimientos. El prota se veía afligido por los recuerdos de su hermano, recuerdos de cómo ha fallado en el pasado. El gerente general seguía firme diciendo que no entregaría a ninguno de sus empleados. Y en eso el prota finalmente se da cuenta de que no está solo, y aquí hay gente que sí lo respalda. Aquí se da cuenta de que no es su yo impotente del pasado y se pone serio finalmente. Tras esto vemos cómo estos tipos hablan afuera del edificio. Uno está particularmente molesto, ya que dice que deberían destrozarlos, refiriéndose al prota y su oficina. En eso el otro tipo le pregunta si no le parece extraño que lleguen hasta este punto para proteger a un novato. El otro le responde que sí, ya que por lo general no protegen así a los empleados menores. Incluso
Dice el tipo que estaba demasiado confiado después de que 2 gerentes fueran despedidos hace un tiempo, así que es seguro que tiene a alguien ayudándolo. Ya dentro de la oficina estaba el gerente general, el jefe del prota y el otro gerente de menor rango, y por supuesto también el prota, discutiendo sobre este asunto. El gerente se percató un poco de lo que hablaban los tipos afuera y le comparte al resto lo que escuchó. El prota se siente culpable por esto, diciendo que no debió causar tanto alboroto, ya que por eso están amenazando a toda la oficina. El jefe del prota le pregunta si acaso ya olvidó las reglas de los impuestos, y le pregunta si de alguna investigación que ha hecho ha roto alguna regla. El prota le dice que no, por supuesto. El jefe le pregunta si alguna vez ha aceptado un soborno o ido en contra de la ley, y el prota le vuelve a decir que no. El prota le dice que en ese caso, ¿por qué se disculpa cuando no ha hecho nada malo? Le dice que obtenga su permiso cuando necesite disculparse realmente, pero mientras debe obedecerlo y no amedrentarse. El gerente general le da la razón y dice que esto no es culpa de nadie presente y que el plazo oficial de investigación que les dieron fue de 1 mes. Le pregunta a nuestro prota qué ha investigado durante este último mes. El prota le responde que primero un caso de evasión fiscal, 3 casos de sobretasa y un caso de impuesto de sociedades. El jefe asevera sobre la empresa de sociedades, de la empresa Tail, así que seguro tienen algo que ver con esto. El gerente general le pregunta si ese lugar tenía muchos incidentes de corrupción, ya que sabe que nuestro prota había trabajado ahí hace tiempo. El prota le dice que sí, transfirieron dinero de vuelta bajo un nombre diferente. El gerente asiente y dice que es malversación de fondos, si el dinero se sacó temporalmente y luego se volvió a colocar. El jefe pregunta si hay alguien que haya entrado a través de conexiones a esta empresa. El prota le dice que sí, algunos ejecutivos, pero no está seguro de quiénes son, ya que dijeron que se quedarían entre 2 o 3 años, pero nunca se presentaron a trabajar y solo tomaron su salario mensual. El gerente Kim dice que esa es la forma más conveniente de cortar cabos sueltos, ya que parece que esas fueron solicitudes de trabajo para sus hijos o conocidos. El jefe le dice al gerente general si aún conoce a algunas de esas personas dentro de esa oficina, debería aprovecharlo. El gerente dice que sí y averiguará quién ingresó a la empresa a través de quién. El gerente Kim advierte de que pronto llegará una carta de situación de la oficina del fiscal, así que deben prepararse para eso. El jefe intenta proteger a Shin, pero el prota decide ir y enfrentar al toro por los cuernos. El prota menciona que esto es algo que debe enfrentar tarde o temprano, y quizá pueda obtener algunas pistas si va. El gerente se enorgullece del prota mencionando que tiene un gran espíritu. Más tarde el jefe en su oficina tiene recuerdos de cuando él trabajaba junto a los otros tipos de antes. La división se disolvió y este tipo arremetía diciendo que jamás en la vida podrían ganarle a un político y que todos los que intentaban luchar eran estúpidos. El jefe en ese momento quiso hacer algo pero no pudo lograr absolutamente nada. El prota finalmente llega a la oficina del fiscal. Es bastante desconcertante que los fiscales lo atrapen por atrapar a evasores de impuestos. Al llegar a la oficina, nuestro prota utiliza su poder para ver los impuestos evadidos de los presentes, hasta que finalmente encuentra al pez gordo con más de 100 millones evadidos en la propia fiscalía. El prota menciona estar siendo tratado como alguien invisible dentro de esta oficina, ya que probablemente quieren tomarlo por sorpresa. En eso, llega el detective de antes, quien le pide a Shin que lo acompañe. El hombre le pregunta a Shin si conoce cuáles son las sospechas por las que fue traído a este lugar. El prota dice no saberlo y pregunta si hizo algo mal. El detective le comenta que hace 3 días el prota causó un gran alboroto, causándole un gran daño a las empresas Tail. Esto debido a una auditoría fiscal excesiva. Y aunque no fue un abuso de poder como tal, no estuvo para nada bien. El prota dice que él procedió atacando las reglas y también fue acompañado por un detective de su oficina. El hombre le dice que aunque así haya sido, tiene un historial de haber filtrado información en el pasado en esta empresa. El prota le dice que lo sabe,
pero que esto fue por un reporte de servicio público. El tipo le pregunta si no se trata de una revancha contra los que lo despidieron, ya que esto parecía muy bien pensado. El prota le cuestiona al detective si acaso piensa convertirse en escritor o algo así. El detective dice que, para ser honesto, Empresas Tale no es exactamente un lugar limpio, pero sigue siendo algo que el prota pudo haber planeado. Nuestro protagonista se da cuenta de que el detective hace esto a propósito para que caiga en su trampa. El prota insiste en que lo reportó puramente por el interés público. El detective le cuestiona al prota si sabe que se excedió al llamarlos y pedirles que los documentos estuvieran listos en 5 minutos. El prota dice que lo sabe, y comienza ahora nuestro protagonista a darle vuelta a esto, haciéndole él las preguntas al detective. Para empezar, el prota comienza diciéndole que lo del video fue necesario, debido a que el otro grupo agarró su camisa del cuello primero, y la papelería que solicitó era toda requerida y ni siquiera la enviaron. Incluso le menciona al detective que parece no tener idea de la parte donde trataron de sobornarlo con una gran suma de dinero. Sin embargo, delante del prota aparece alguien que fue, por palabras del mismo prota, quien Shin identificó como su verdadero enemigo, diciendo que todo esto fue un plan de Shin para su malversación. Se trata del fiscal Sung Pil. Este le dice al prota que Shin malversó fondos cuando trabajaba en los departamentos de Empresas Tale, y dice incluso tener pruebas de ello. Nuestro protagonista se sorprende de lo joven que se ve el fiscal, e incluso parece tener la misma edad que él. El prota decide echar un vistazo a las supuestas pruebas, y el fiscal le pide al detective que se retire. El fiscal le da a Shin unas declaraciones de la corporación bancaria que manejó mientras trabajó en Empresas Tale. El prota piensa que ni siquiera necesita mirarlo porque es muy obvio que están planeando poner la culpa en él por el dinero que los ejecutivos usaron. El fiscal le dice al prota que, como un oficial gubernamental, está presionando su suerte muy lejos. El prota le pregunta qué es lo que busca, y el fiscal le dice que se arrodille y le ruegue a aquellos a los que hizo enfurecer, y después incluso podrían pasar todo esto por alto dependiendo de su respuesta. El prota se pregunta quién es este tipo. ¿Acaso será el CEO de Empresas Tale? No, ya que por su confianza debe ser alguien mucho más influyente. El fiscal le dice al prota que dejen de parlotear y acaben con esto. El prota está convencido de que los números encima de su cabeza prueban que evade impuestos. Al revisar Shin con sus poderes, le pregunta al fiscal si acaso aceptó un soborno. El tipo lo niega. Sin embargo, nuestro prota ve los 136 millones evadidos encima de su cabeza. Así que si la cantidad que evadió fueron 136 millones, el soborno debería rondar los 700 millones. El prota le comunica que cree que él recibió un soborno que rondaba los 700 millones, pero en efectivo es difícil recibirlo. Así que especula que quizá le regalaron un coche o algo por el estilo. El prota se da cuenta de cómo se pone de nervioso el fiscal, así que debe estar en lo cierto. Ahora que encontró su debilidad, solo debe esperar el momento correcto, el momento para atacar. El prota le dice que, como no dice nada, el fiscal, esto debe ser cierto, y pensar que un fiscal de Corea acepta sobornos, así que por eso intentan incriminarme con la malversación de fondos, dice el prota. El fiscal le dice si es consciente de los ojos que está enfureciendo. El prota, sin embargo, le pregunta si los que deben tener cuidado no son aquellos de su lado. El fiscal empieza a dejarse llevar por la ira e incluso sujeta a nuestro prota de la corbata de manera agresiva, incluso amenazándole, diciendo que hoy es el día en que dejará de causar estragos sin saber la historia completa. El fiscal, dentro de su enojo, empieza a soltar la sopa y le dice que la gente por la que está yendo son apoyados por el ex fiscal general y solo toma un instante para hacerse cargo de alguien. El prota se sorprende y el detective no puede creer lo que el fiscal acaba de revelar en un momento de enojo. El prota sigue sorprendido de que el ex fiscal general esté involucrado, ya que después de todo es alguien muy poderoso. El fiscal se arrepiente mentalmente de haber revelado todo esto y dice que se volvió loco por haber sido humillado así por el prota. Sin embargo,
En eso llega otro sujeto que se ve muy fachero a preguntarle al fiscal por qué está sujetando a Shin de la corbata, y dice encontrarse ahí para recoger al auditor Shin. El hombre le dice al fiscal que si sigue así va a terminar golpeando a alguien. Sung-pil dice que es un malentendido. El prota se pregunta quién será este hombre. Él dice estar aquí para solicitar la cooperación de la oficina de impuestos en la malversación, pero se encontró con esta escena y le pregunta al fiscal por qué actúa así. El prota dice que sería bueno acompañarlo, pero el fiscal no lo suelta. Incluso el detective intenta separarlos. Finalmente lo suelta y el fiscal da un suspiro, a lo que el prota le cuestiona a qué se debe ese suspiro. El fiscal le dice que está sin palabras, pero que si cree que esto es el final, no tiene ni idea, y amenaza al prota diciéndole que se prepare para todo el acoso que recibirá. El prota al salir le dice que está bien, entendido, y le dice a Sung-pil que debería pagar sus impuestos apropiadamente con un tono sarcástico. Este hombre se emperra muchísimo. Al salir el otro hombre le dice al prota que estaría bien que se relaje por ahora, ya que él es un aliado, y se presenta como el fiscal Hyun-sok. Después se encuentran bebiendo café, y una chica que parece trabajar para él le dice al prota que se asegure de darle las gracias al fiscal, ya que escuchó las noticias tarde e hizo su mejor intento para llegar hasta el prota. El protagonista le pregunta a qué noticia se refiere, y el fiscal le dice que se trata del hecho de que Sung-pil fue tras Shin, ya que se enteró apenas hasta hace poco. El prota desconfía preguntando cómo sabe eso, a lo que el fiscal le dice que no lo mire con esa desconfianza. El prota le pide al fiscal que le diga todo lo que pueda sobre esta situación. El fiscal dice que le agrada la actitud cautelosa del prota. Finalmente, le dice que repentinamente recibió una orden para protegerlo. El fiscal le dice con mucho misticismo que la orden vino directamente de su jefe. El prota le cuestiona cuál jefe. ¿A quién te refieres? El fiscal dice con tono especulativo que es la gente encima de ellos. El prota no lo entiende, pero se da cuenta de que está desviando el tema a propósito. Sin embargo, dice algo que es seguro. Así como hay una persona que apoya a Shin, él también lo hace. Sin embargo, es muy extraño, ya que él está con el Servicio Nacional de Impuestos y él con la oficina del fiscal. Los fiscales apoyan a otros fiscales, y aquellos que trabajan en el Servicio Nacional de Impuestos apoyan a los suyos. Pero la razón por la que estas instituciones están conectadas actualmente es que se están apoyando el uno al otro en secreto. El fiscal menciona que los subordinados como ellos necesitan hacer bien su trabajo, así que le pregunta al prota de qué lo acusaba el fiscal Sung-pil. El prota le dice todos los motivos: venganza personal, abuso de poder, soborno, etc. El fiscal le dice que si es un problema con el proceso, entonces él debería continuarlo con la oficina de impuestos y no la fiscalía. El prota dice nunca haber sido sobornado y el fiscal le cree, ya que de ser el caso, si son realmente determinados, podrían encontrar fácilmente una prueba de su soborno, pero sabe que no es el caso. El prota le dice que incluso él amenazó con cuestionar a los auditores y a los fiscales gubernamentales. El fiscal le dice que en ese caso es necesario para el prota encontrar y entender las debilidades de su departamento, y le pregunta si cree que sus jefes son de confianza. Sin embargo, antes de responder, nuestro prota utiliza su poder para ver si él es de confianza. Al revisar los números en su cabeza, no había nada, está limpio, pero de todas formas no puede confiar completamente en él. El fiscal le dice que de todas formas es su decisión, saber en quién confiar y en quién no. Solo le dice que tenga cuidado con las filtraciones de información, ya que nadie sabe las verdaderas intenciones de una persona. Le entrega su tarjeta al prota y le dice que si alguno de los dos necesita ayuda, no deberían tener miedo de pedirse ayuda el uno al otro. El fiscal termina advirtiéndole al prota que sus enemigos los atacarán con intensos ataques sorpresa, así que no hay que bajar la guardia. Ya en la oficina, vemos al secretario un poco preocupado y con mucho trabajo. Nuestro prota se dirige a la oficina con los jefes, quienes han estado esperando su regreso. Al contarles lo sucedido,
El jefe del prota se siente indignado de que esos idiotas se atrevan a investigar a un auditor de su departamento. El gerente dice que necesitan hacer el primer movimiento, ya que si dejan que ellos lo hagan, se quedarán muy atrás. El gerente incluso le pregunta por el fiscal Hyun-sok, y el prota dice tampoco tener mucho que decir sobre él, pero parece ser una persona de fiar. El gerente general les comienza a explicar que existen tres facciones principales: el comisionado regional de Seúl, el comisionado del distrito central y la cabeza de la oficina de investigaciones. Entre estos tres, la espada del comisionado del distrito de Seúl es este hombre de antes. El gerente general menciona que hay muchos gerentes que fueron despedidos por culpa de él, siguiendo las órdenes de los superiores. El gerente se cuestiona la razón para que el distrito de Seúl los ataque, pero el gerente general dice que esto no es una batalla entre grupos, sino que la llave de todo es la Oficina Central de Impuestos. Empresa Steel ha estado sobornando la Oficina Central de Impuestos sin parar. Al final, para mantener su seguridad, las empresas Steel les ha preguntado a ambos lados, a la de impuestos y al fiscal. El gerente sigue sorprendido y pregunta por qué el fiscal Sung-pil se puso nervioso y agarró al prota de la corbata. El prota no puede comentar nada acerca de sus poderes y decide restarle importancia al hecho, diciendo que no fue nada en particular y que deberían prepararse para un contraataque. En la oficina siguen hablando del posible contraataque, aunque va a ser complicado realizarlo, debido a que Sung-pil estará alerta ante esta situación. Shin menciona que parece que Sung-pil ha aceptado algunos sobornos, así que probablemente es buen momento para comenzar la investigación. El jefe se sorprende al escuchar de los sobornos, y el prota menciona que se dio cuenta vigilándolo de cerca, ya que algo parecía fuera de lugar. Sung-pil dijo que apoyaba a su antiguo jefe fiscal e incluso se puso violento tomando al prota de la camisa. El gerente ve posibilidad en esto, debido a lo que cuenta Shin. El gerente general le da la razón a Shin, diciendo que nada malo saldrá de seguir investigando, así que hay que indagar un poco más. Al revisar ciertos reportes, se dan cuenta de que hay un reporte de una bolsa de valores, pero cuando estaba enlistada, ellos la compraron y vendieron. Además de eso, hay una diferencia de 20 millones de won. Sin ningún tipo de duda, alguien le debe haber dado información como soborno a alguien. Al revisar el dueño de esas acciones en el contrato de adquisición, se dan cuenta de que le pertenece a Empresa Steel. El gerente se pregunta qué pueden hacer cuando ni siquiera tienen autoridad para investigar. El prota tiene una evidencia increíble con los números de su cabeza, pero no hay manera de reportarla y presentarla como una prueba, y es sumamente frustrante para él. El jefe dice que ellos se encargan de los impuestos, así que no pueden investigar sobornos ya que está fuera de su autoridad, por lo que si quieren seguir esa línea de investigación, necesitan ayuda de alguien más. Además, se encuentran que la empresa Steel ha transferido 1.4 millones de acciones a Sung-pil, y Sung-pil pagó de forma inmediata 7 millones por el precio de compraventa. El jefe se percata de que es imposible reunir esa cantidad para un fiscal novato como él, así que el soborno es bastante obvio y claro, pero no tiene autoridad o forma de acusarlos de esto. El prota recuerda las palabras del fiscal Hyun-sok, quien se ofreció a ayudar cuando el prota lo necesitara, a cambio de que él hiciera lo mismo si lo llega a necesitar. El prota les dice a sus jefes que por favor se lo dejen a él, ya que conoció a otro fiscal en esa oficina que parecía ser de fiar, y además de eso, está investigando también a Sung-pil, así que sería un buen aliado. El prota les pide que aunque sea algo descabellado cooperar con un fiscal, confíen en su juicio. El gerente y los demás se sorprenden de que los fiscales estén peleando entre ellos, pero deciden confiar en el juicio del prota. El gerente general lo aprueba, pidiéndole al prota únicamente tener cuidado, ya que la oficina de impuestos está en juego. Finalmente nuestro prota se dirige hacia el asunto, y en eso vemos a Sung-pil hablando con alguien a quien llama abogada de distrito, diciéndole que es un honor que se acuerde de él. La abogada parece estar pidiéndole un favor a Sung-pil, quien le dice que con gusto lo hará,
ya que solo necesita encargarse de un novato, es decir, del prota. Song-pil parece alegre de que la abogada le diga que espere buenas noticias, ya que es una mujer poderosa y cree que puede ayudarlo a encargarse del prota. Song-pil dice que la última vez esa abogada le dio 7.000 millones en acciones, así que está ansioso de ver qué le da esta vez. Al llegar a su oficina, Song-pil ve gran alboroto, preguntando si acaso están transfiriendo a alguien. Todos se encontraban frente a la oficina de Song-pil, y este cree que se trata de la abogada de distrito que se encuentra ahí para darle las buenas noticias. Se dirige a abrir las puertas de su oficina para encontrar su recompensa. Sin embargo, lo que encuentra a cambio es al prota con su asistente y el fiscal Hyun-sok. Song-pil intenta huir, pero es detenido por el fiscal y le dice que venga a sentarse, ya que el investigador Shin está aquí por sus deberes fiscales. Este le dice que sabe lo que hizo como fiscal y le pide que se responsabilice por sus acciones. Le comentan al fiscal Song-pil que están aquí para asesorar sus impuestos por su regalo. Shin le dice que el último octubre Song-pil de repente depositó 100 millones en 7 ocasiones y en efectivo, a pesar de que no debería, y le pregunta de dónde vienen esos 7.000 millones y por qué no lo declaró ni pagó su impuesto de regalo. Song-pil se altera e insulta a Shin preguntándole para quién trabaja. El fiscal Hyun-sok investigó personalmente y le dice a Song-pil que no ensucie más el título de fiscal, más de lo que ya está. Shin decide preguntarle una vez más de dónde sacó esos 7.000 millones de wones. Y amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Estuvo bastante bueno. No tienen que entender todo a la perfección, ya que después de todo son leyes coreanas, pero sin duda es bastante interesante ver cómo se desarrollan todos estos temas fiscales combinados con la habilidad del prota. No olvides dejar tu like si te gustó el video y suscribirte al canal para no perderte nada acerca de esta serie, ni de las demás por supuesto que tenemos en el canal. También puedes ir a seguirnos al Instagram, en donde estoy más en contacto con todos ustedes. Así que ahora sí amigos, sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima.